Hola mis queridos amigos, ¿cómo estamos? Yo súper bien, súper contenta de estar de vuelta con ustedes. Les vuelvo a proponer otro viaje al tiempo, nos vamos al mundo antiguo, hoy hacia la civilización romana. Así que bueno, preparé aquí una guía para no perderme en sus famosas vías o calzadas romanas. Bueno, para empezar, la civilización romana es otra de las respetadas y vanagloriadas de la historia de la humanidad. Se desarrolló en la península itálica alrededor del siglo 8 a.C. y surgió como una pequeña comunidad cerca del río Tíber en la actual Italia y se convirtió en una gran ciudad que expandió su poder e influencia y llegó a ser una de las potencias imperiales más exitosas del mundo antiguo. La historia de Roma se divide en tres grandes periodos: la monarquía, la república y el imperio. Brevemente, la monarquía, eh, Roma fue gobernada por 7 reyes legendarios elegidos por consejo de ancianos. El primero de todos fue Rómulo, el hermano de Remo. ¿Se acuerdan esta leyenda famosa? Ambos fueron descendientes directos de Eneas, el protagonista de la Eneida de Virgilio. Vamos a hablar casi al final de esto. Acá se narran las aventuras que llevaron precisamente a ese descubrimiento de esa tierra que hoy es Italia. Entonces, la monarquía termina con el Tarquino el Soberbio. Bueno, de este tiempo hay mucho que decir, sin embargo no me quiero detener mucho en esta parte de la historia, más bien quiero hablar sobre la República. La República, el gobierno pasó entonces en este tiempo a estar a cargo de magistrados electivos como los cónsules y del Senado, compuesto inicialmente por los patricios y luego también por los plebeyos, que además tenían la representación en el cargo del tribuno de la plebe. En ese tiempo tenemos que recordar una de las instituciones más importantes de este periodo, que fue el ejército. En este tiempo, en la República, Roma conquistó y logró la subordinación de un montón de pueblos que habitaban la península itálica, como por ejemplo los etruscos, la civilización primitiva casi. Bueno, luego Roma también se enfrentó a Cartago, un imperio del norte de África que, bueno, él luego hizo las guerras púnicas que duraron más de 100 años. Los romanos también llegaron a Bretaña. Julio César fue quien amplió esas fronteras de la República Romana. Era un conquistador nato. Él llegó a Britania en el año 55 a.C. y lideró 2 expediciones militares súper fuertes, pero aún así él no lograba esa conquista, vamos a decir, permanente. Fue durante el emperador Claudio que los romanos lograron establecer su presencia duradera en Britania. Julio César también conquistó gran parte del Mediterráneo, eh, incluyendo Grecia, Egipto y Cartago, como ya dije. Los romanos conquistaron Grecia en el año 146 a.C., después de las guerras macedónicas. La conquista de Grecia por los romanos marcó el final de la era clásica de Grecia y comenzó el periodo helenístico del que ya hablamos en el sábado pasado, periodo de la civilización griega súper muy importante. Y bueno, de esta forma Grecia se convirtió en una provincia romana y perdió gran parte de su independencia y autonomía. Sin embargo, la cultura y el conocimiento griego tuvieron
una gran influencia en la cultura romana y muchos escritores y filósofos y artistas griegos fueron valorados y estudiados durante la época romana. Bueno, Julio César fue asesinado en el 44 a.C., para no perderme en mi línea, y a su muerte se desató otro conflicto por el poder entre Marco Antonio y Octavio, quien fue sobrino nieto de Julio César. Fue este quien triunfó y él instauró el tercer momento romano, que es el imperio. Fue el periodo de gobierno unipersonal y autocrático en el que el poder residía en una sola persona, en el emperador, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes. Octavio adoptó un nombre muy importante, Augusto. Fue el primer emperador romano que estableció, vamos a decir, una cierta estabilidad y cierta paz interna en Roma, con la conocida Pax Augusta. Sin embargo, aún así había ciertas rencillas y peleas ahí, enfrentamientos fronterizos. Yo considero importante que hablemos de estas bases históricas para darle contexto a todo lo que yo vengo hablando sobre el arte literario, que es lo que a mí me trae aquí, porque entiendo que eso habla también de la cultura. En Roma se caracterizó por el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo hace referencia a esa actitud práctica y realista que los romanos aplicaban en su vida cotidiana y en su gobierno. Los romanos valoraban entonces en todo la eficacia y la utilidad por encima de teorías abstractas. A ellos no le vengan con sentimentalismo, no, ellos buscaban soluciones prácticas a los problemas que se les presentaba, en lugar de ellos mismos perder tiempo en discusiones filosóficas, ¿no? El gobierno no estaba en eso. Esta actitud pragmática les permitió construir un imperio que duró siglos y que ha dejado una huella profunda en la humanidad, demostrando lo importante que son las leyes y el orden. Entonces, el derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. De esto también ya mencioné en el capítulo anterior, el sábado pasado. Antes. Entonces marca una importancia y una influencia de este derecho de la ciencia, incluso hasta hoy se extiende a todos los países del Common Law. Además de eso, los romanos eran grandes ingenieros, arquitectos y construyeron un montón de cosas como acueductos, carreteras, puentes, lo que llamamos vías o calzadas romanas, y que hasta hoy perduran en los países conquistados. Entonces es de gran importancia. Sin embargo, a los romanos, vamos a decir, lo más importante y lo más fuerte que conocemos es que eran grandes guerreros, grandes conquistadores, grandes gladiadores, hombres que entendían que el cuerpo sano y fuerte era esencial para poder desempeñar cualquier tarea, ya sea en batalla o en la vida cotidiana. Ellos eran muy conscientes de la importancia de una dieta equilibrada y variada. Consumían gran cantidad de frutas, de verduras, de legumbres y cereales, comían pescado y entendían la importancia de las proteínas para esculpir su cuerpo y para mantener fuerte hueso y músculos. Creían además en la importancia de la higiene y de la limpieza personal. Bueno, a ver, en cuanto a entrenamiento físico, los romanos valoraban mucho la actividad física y el ejercicio. Los soldados recibían un
riguroso entrenamiento físico para estar preparado para las guerras, las batallas, pero también los ciudadanos romanos practicaban deportes como por ejemplo las luchas, la equitación, la natación. Entonces la actividad física era vista como una parte esencial en la vida romana. Yo diría que era fundamental para mantener el cuerpo fuerte y saludable, porque ellos necesitaban, porque vivían de conquista, por el pragmatismo que venimos hablando. Bueno, y a pesar de ese pragmatismo, de sus leyes, amor a las leyes, de su maravillosa ingeniería, de su increíble gran poder militar, también fueron conocidos por su amor a la cultura y las artes. Sí. Aquí entra. La literatura y la filosofía desempeñaron un papel importante en la cultura romana y también tuvieron sus propios grandes escritores, poetas y pensadores muy notables. Voy a mencionar algunos, como por ejemplo Publio Virgilio Morón, más conocido como Virgilio. Él fue un poeta romano que vivió en el siglo I a.C. y es considerado uno de los grandes poetas de la literatura latina y es conocido por su obra La Eneida, del que ya veníamos hablando al comenzar esto. Y cuenta la historia de que el héroe troyano Eneas, en su viaje hacia lo que es Italia, establece como el fundador de la ciudad de Roma. Ya hablando de la leyenda de Rómulo y Remo, que conocemos, que fue amamantado por una loba, bueno, es parte de la leyenda. A esto quiero hacer una importante aclaración. La Eneida no se relaciona directamente con el caballo de Troya, aunque es una leyenda griega, que esta es una leyenda griega sobre cómo ellos, los griegos, lograron engañar a los troyanos para que aceptaran ese inmenso caballo de madera que ellos hicieron lleno de soldados. Ambas historias comparten algunos elementos en común por los cuales quiero no se confundan. Ambas obras hablan sobre la guerra de Troya y la figura de Eneas que aparecen en estas historias. Bueno, Virgilio fue un inmenso, un grande que también escribió las bucólicas y las geórgicas, sí, que fueron poemas más bien pastorales y didácticos. Entonces Virgilio tiene una influencia en la literatura occidental que ha sido obras que han sido estudiadas y admiradas por muchísimos escritores y poetas a lo largo de todos estos siglos, ¿verdad? Otro grande ha sido Cicerón. Dios mío, Cicerón. Fue el filósofo quizás más influyente en la antigua Roma porque él amaba la retórica, la política, la filosofía. Dicen que nunca en Roma ha existido un hombre más elocuente con una habilidad didáctica tan importante como él. Sin embargo, esa misma actitud, ese mismo conocimiento a él le granjeó un montón de enemigos y su vida fue súper dura. Algunas de sus obras importantes como la oratoria, la República y una lista interminable de discursos filosóficos, discursos políticos, discursos legales, digo bien. Yo pienso que hay que dedicarle a Cicerón como un tema central para poder discurrir en el tema porque lleva su tiempo, él se lo merece. Luego viene Ovidio, que fue un poeta romano que fue conocido por su obra La Metamorfosis, no es la de Kafka, La Metamorfosis, que habla sobre la creación del mundo y de la transformación de los seres humanos a animales y plantas. Luego viene Séneca. Séneca es uno también de los filósofos importantes de la antigua Roma. Sus obras abarcan temas como
la ética, la política y la tragedia. Algunas de sus obras más importantes son Séneca, Medea, La brevedad de la vida y Tito Livio. Hablemos un poco de Tito Livio, que fue un historiador romano famoso por su obra Ad Urbe Condita, una historia detallada de Roma desde su fundación hasta el reinado de Augusto. Y bueno, hasta aquí tengo definido ir, para no cansarles tanto tampoco. Yo soy escritora de narrativa y soy del pensamiento de que no podemos hablar de tal literatura o escritor o pensador sin antes conocer su momento, su civilización y el contexto en el que vivió. Su civilización, su pueblo, su historia. De hecho, sería maravilloso hablar más a profundidad de estos grandes pensadores, poetas, historiadores y hombres de elocuencia impresionante, de una gran dialéctica. ¿Por qué? Porque son hombres únicos e irrepetibles. Bueno, prometo más adelante hacer videos que hablen un poquitito más a profundidad sobre alguno de ellos para hacerles honor y mérito a tan importante legado que nos dejaron, valga la redundancia, por favor. Quiero agradecer muchísimo, gracias por estar aquí, por escucharme, por ese me gusta, por si quieren dejarme un comentario, alguna cosa que quieran saber, escuchar, que yo me prepare un poco más sobre algunos temas, yo feliz y contenta, porque pienso que crecemos juntos con esta comunidad que mira el pasado, es cierto, pero con emociones como por ejemplo nos da la fantasía, también porque no un poco de nostalgia, se nos despierta ese algo que no podemos entender. ¿Por qué? Porque lo que queremos conocer es el mundo, porque pienso que así crecemos nosotros mismos. Así que mil gracias por estar aquí, mil gracias por las suscripciones que me dan, muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir? Bueno, hasta el próximo sábado. Chao, chao.